Hola, bienvenido. Hoy tenemos a un mejor gusto estar con una pareja muy querida y pues para que sepan y para que no se confunden, esa es Nolita, mi esposa Nolita. Esa es Lorena, la esposa de Kualo. Y yo sé que pueden distinguir entre Kualo y yo, pero bienvenidos hoy. Bienvenidos a Juntos acá y bueno, quiero empezar con algo un poco divertido, si ustedes me dan permiso. Con unas preguntas de ¿qué prefieres? ¿Ok? Lorena, primero esta es para ti y después haré algunos para los dos, pero Lorena, ¿qué preferirías? ¿Ver solo un programa preferido en la tele siempre, pero solo uno? O poder leer acerca de todos los programas que te gustan. O sea, uno es ver, pero solo uno, el otro es leer acerca de todos. Me podría leer sobre todos. ¿Leer? Sí. Ok. ¿Cuál? Yo sabía esa respuesta también, ¿Qué? que a él le gusta mucho leer. Sí. ¿Qué preferirías? ¿Comer solo tacos todos los días? Porque ella lo más así espiritual y yo lo más así... No, ahorita van a seguir otros. Porque solo tacos. ¿Preferirías comer solo tacos todos los días? ¿O nunca comer más menudo, pero poder comer todo lo demás? Wow. O sea, No. solo tacos o toda la Esa comida, respuesta es pero muy- sin Esa respuesta menudo. es muy fácil. Ok, qué bueno. Yo tengo Se que las comer dejé menudo. fácil. Ok, entonces sería... Yo todo puedo dejar de menudo. comer todo lo demás, pero no dejar de comer menudo y, Ah. y nunca me enfermaría. Ok. ¿Qué prefieren? ¿Poder teletransportar o tener un jet privado? ¡Teletransportar! Teletransportar, por favor. ¿Qué prefieren? Dale, Elon Musk, invéntate esa. ¿Prefieren tener calor o frío? Frío. Yo frío. Ay, es calor. Tener calor. Wow. Último. ¿Qué prefieren? Que al tocar una canción, ustedes tuvieran que cantar o bailar con cada canción que escucharan. O sea, de aquí en todo el resto de tu vida, cualquier canción que escuchen, o tienen que cantar o tienen que bailar. Cantar. Yo creo para el bien de la audiencia, cantar. Vamos a cantar, vamos a cantar. Más divertido bailar, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, gracias por jugar. ¿Qué prefieren? Conjuntos acá. Y una última cosa que me gustaría hacer, una pregunta un poco más seria, quizá. Si ustedes tuvieran la oportunidad de sentarse con alguien, a tomarse un cafecito, a conversar de algo, acerca de algo, ¿con quién les gustaría sentarse a tomar un café? ¿Que sea viva? Que esté vivo Cualquiera de las dos cosas. y personaje, y puede ser personaje ficticio o tiene que ser Sí, personaje real. sí. Bueno, digo. Es que así nos damos a conocer, ¿no? Ok. Es que tengo dos personas. Bueno, está bien. Está bien. O sea, un personaje en la Biblia que me encantaría sentarme, no sé si sería café u otra cosa, es con la reina Esther. Me encantaría con la reina Esther. Me encantaría hablar. Pero un cafecito, me encantaría poder sentarme y tomarme un cafecito con mi papá otra vez y hablar con él. Yo lo pensé también. ¿Qué ibas a decir eso? Frank Warren. Uy, no, yo no sé. La verdad que no sé. No sé con quién me tomaré un café o me comeré un menudo. Es que para mí no es café. ¿Con quién me comeré un menudo? ¿Algún deportista o Músico. Bueno, músico sí podría decir. Productor, ¿cómo se llama este productor? Bueno, con David Foster. Es uno de mis productores que más admiro. Que me gustaría platicar, que me dijera sus secretos. ya? Pues David Foster. David Foster. Yo no soy tan espiritual, no tengo un personaje porque todo el mundo quiere que diga con David O con Jesús. o con Jesús o David. No, pero bueno, sí, me encanta la vida de David. y todo. Al ratito vas a hablar con Sí, nosotros. después vamos Ok. a hablar con ellos. Ah, Y bueno, aquí lo escucharon en Juntos acá. Sigamos con Muy otras. bien. Gracias, señora. A usted, señor. Ahora yo soy más serio, muy bien. Vamos. más Propio. espiritual, más Ya. santo.
ya tienen 31 años casados. ¿Qué reglas establecieron temprano en el matrimonio o incluso antes de casarse que les ha ayudado a llegar a 31 años juntos acá? Todavía juntos, Juntos ¿verdad? Todavía juntos. ¿Qué reglas pusimos? Es que no... Bueno, yo puedo pensar Algún parámetro. O sea, yo me acuerdo muy como antes de tener 2 años de casados, hablamos de palabras que no íbamos a usar al hablarnos. O sea, no nos podíamos ofender personalmente. No sé si te acuerdas tú. No me acuerdo. Uy, pero era por cómo él decía que era porque antes de que sus papás conocieran del Señor, ellos se hablaban muy feo. Entonces él decía que él no quería pasarse esa línea. Entonces, pues sí, eso lo hemos podido Como guardar. 95%. Bueno, pero siguen juntos, ¿verdad? O sea, No, es que lo que digo es que No no... dijimos no gritar. Ay, sí. Claro, o sea, nos hemos hablado fuerte muchas veces, pero sí, o sea, no... Yo creo que nada más yo creo que una vez sí, yo sí sentí que estábamos por cruzar la línea, así bien cerquita. Y fue cuando hubo un problema familiar que nosotros dijimos, eso no vamos a permitir que nos afecte a nosotros. O sea, tuvimos que decir, esa situación familiar no lo podemos hablar ahorita. Pero eso duró como una semana, ¿no? Porque después empezaron a llegarnos las llamadas por teléfono, entonces pues ella defendía a su lado, yo defendía a mi lado, y empezamos a darnos duro, hasta que yo sí dije, espérame, estamos por pasar una línea, y si cruzamos esta línea, se abren otras puertas. Y entonces tenemos que tener cuidado de no pasar esa línea. Y sí, le bajamos un montón, pero sí, básicamente eso, ¿verdad? No hemos dicho así como, a ver, esto vamos a hacer, esto vamos a hacer. Bueno, y en el ministerio, ¿cuál han escuchado antes que cuál tomó la decisión de no estar fuera de la casa viajando, ministrando más de 10 días al mes? Y eso ha sido, yo creo, más de 25 años ya que tomó esa decisión. Bueno, y las veces que hemos viajado más de esos días, nos vamos todos. Nos hemos ido todos. se me hace interesante En el que jet privado. en No, el no jet te- no tenía privado que decir o porque- teletransportador. Teletransportado. Pero se me hace importante recordar que a veces uno dice, no, pero eso no nos va a pasar a nosotros, no es necesario pensar en algo así, no hay que ser negativos, pero en realidad eso previene el llegar a un punto en que luego a la fuerza tienes que tratarlo, ¿no? Y aún en un noviazgo, ¿no? Es importante trazar esos parámetros porque ahí ya eres menos propenso de cruzarlas, porque ya sabes dónde está el parámetro. Has verbalizado. Ya, y creo que a veces somos un poco demasiado positivos en el sentido de, no vamos a tener que lidiar con eso. Yo recuerdo ya estábamos por casarnos y yo estaba tomando en la universidad una clase de familia y matrimonio y estaba ahí hablando de las reglas del conflicto en el matrimonio, ¿no? La profesora. La profesora, y eran como 7, 8, y no me acuerdo bien de todos, ¿no? Pero yo recuerdo en mi gran sabiduría de 21 años, ¿verdad? Yo decía, yo no lo voy a tener, no lo voy a necesitar, porque yo sé que cuando nosotros nos vayamos a disgustar o pelear así muy pronto, vamos a poder bajar las emociones y el amor va a conquistar todo, ¿no? Y muchas veces me he acordado de eso porque no es verdad. Yo me acuerdo Llega que un pensaste punto. que la señora estaba loca. Sí, o sea, dije, no. ¿Para ya qué que decir eso? No, O sea, Su qué matrimonio. negativa, qué... sí. Ya. Y bueno, después de 34 años de casados, uno dice... Pero yo sí. creo, como dices, es bueno verbalizar y por Ya. eso vamos a consejería antes y hay cosas que piensas cómo van a ser, pero en la realidad ves No que son así. es otra cosa. Pero, por ejemplo, en el momento tomar la decisión, no, esa línea no cruzamos, estás viviendo con la realidad y no nada más un sueño. En los 31 años casados, si quisieran contarnos, ¿cuál ha sido el desafío más grande como pareja? No, aunque seguimos siendo individuos, obvio, pero como pareja, ¿qué ha sido el desafío más grande?
tenemos desafíos nosotros. Oh, son perfectos. Sí, claro, Ah, nuestros perdón. matrimonios. Siguiente pregunta, por esa favor. pregunta no va. Ay, sí. No, yo creo que, bueno, yo voy a hablar de mi perspectiva, siendo que yo no crecí en un hogar con un buen ejemplo, y no estoy exponiendo a mis papás como personas malas. No crecí en un hogar cristiano, es lo que quiero decir. Obviamente ya después de que nos entregamos al Señor, muchas cosas cambiaron en la casa. Pero algo que a mí me sigo aprendiendo todavía es el perdonar, cuando nos peleamos y la ofensa y todo este rollo, lo predicamos. Tenemos una charla que se llama Familia Sana, así se lo decimos a la gente, pero pues uno sigue también luchando y aprendiendo, ¿no? Y quizás ese es uno de los retos más fuertes, ¿no? El aprender a perdonar y olvidar, y soltar y seguir dándole para adelante. Creo que soy mejor que antes en esa área, lo estoy haciendo mejor, porque antes me tardaba un mes en perdonarla, ahora me tardo 2 días. No, no es cierto. Pero, Antes me dejaba de hablar por una semana, ahora solo me deja de hablar por 3 horas. bueno, es Bye, mejor. bye, bye. Ah, bueno. Progresando, estás progresando. Vamos. Yo creo que en mi mente, lo más complicado como matrimonio es trabajar juntos en el ministerio. Porque es muy complicado, no es imposible, pero tienes que ser intencional cuando estás trabajando juntos en algo ministerial, respetar esos límites que vienen luego a la casa, ¿no? Entonces... Y aquí en la casa ya me tiene que seguir diciendo pastor, por ejemplo. Esa es una cosa que hemos importante. cuadrado, hemos dicho. O sea, tú mandas en la casa. Obvio. Obis. Yo siempre he dicho que no quiero, bueno, y ahora estamos trabajando en este proyecto de juntos, pero Trabajan juntos en el proyecto juntos. sí, acá. o sea, Porque queremos estamos ser un buen colaborando para avanzar hacia... Eso es. Exacto. No, pero yo siempre lo decía, yo no quiero ser tu empleada, o sea, yo no quiero trabajar contigo, porque sí es difícil Es otra dinámica. Sí, es otra dinámica. Bueno, mira, nosotros hace años, yo tenía una persona que manejaba mi agenda y dijimos, pues mejor, en vez de pagarle a él la comisión, pues que lo haga Lorena. Y pues tú hazlo y te pago a ti. Eso duró como un mes, yo creo, porque yo veía que no contestaba la invitación. Y yo, Lorena, ¿ya le contestaste? Ahorita, es que nos quieres contestarle ya, porque si no le contestamos rápido, van a ir a la siguiente opción y ya perdimos la fecha. No, pero es que no sé qué. Dije, no, ¿sabes qué? Esto no va a funcionar. Y es mejor. You're fired. You're fired. No, pero o sea, por guardar nuestro matrimonio, Claro. básicamente. Que es más importante. Es más importante. Sí, o sea, son retos así que uno percibe y digo, yo respeto mucho parejas que lo han hecho por muchos años, que hemos Sí, visto eso que es- trabajan no es juntos. fácil. Sí. Creo que sería interesante ver en este caso o en los casos de las parejas, o sea, están trabajando de una fortaleza diferente, creo. Sí. Entonces, en nuestro caso, en varias áreas somos iguales, entonces tendría que ser una persona muy administrativa trabajando con alguien muy creativo, y pues yo no soy muy administrativa y él es muy creativo, entonces estábamos así como, aunque es bueno administrador, pero no es tu fuerza, así, no es tu como... Y bueno, también son esos los retos de... Pero creo que con la edad también uno va aprendiendo a conocerse más. Yo sé que ahora que estamos en este proyecto, estamos trabajando desde nuestras fortalezas, cuando antes a lo mejor uno de joven quiere acaparar más y quiere controlar más, y es como ceder el control en ciertas áreas y conocer y saber y reconocerlo también en otra persona. No, pues tú haces esto y tú te encargas de eso porque eres mejor en eso, y ya ir como que elaborando un equipo y trabajo en equipo. Y también, bueno, creo que también aprendes a escoger tus batallas. También. Eso también es una parte que Estoy de acuerdo. uno empieza a aprender a decir, no me voy a pelear por esto, o sea, no vale la pena. Entonces, sigamos. Escoge, y antes uno quiere ganar todas las batallas, ¿no? Pues yo sigo queriendo... Hay cosas que no cambian. Y yo la dejo que gane una, yo la dejo, sí, tú ganaste, está bien. Bueno, gracias por las respuestas. La siguiente pregunta es muy controversial, especialmente en el matrimonio. Estamos aquí porque los amamos. No.
las finanzas en un matrimonio, hasta que es una lástima y duele, pero puede causar hasta el divorcio. Por eso digo, es un poco sensible. Sí. Pero ¿cómo manejan las finanzas ustedes en su matrimonio? Pues platica lo que te dijo tu papá. Mi papá, siendo hombre sabio, me dijo unos meses antes de casarme, me dice, hija, quiero decirte que si puedes hacer esto que te voy a decir, te vas a ahorrar muchos problemas en el matrimonio. Y yo dije, bueno, pues ¿qué me va a decir, verdad? Y él me dice, si puedes confiar en Dios para tus finanzas, te vas a ahorrar muchos problemas en tu matrimonio. Y lo tomé muy en serio y muy a pecho porque habíamos vivido de cerca la diferencia de una persona administrativa, con una mente muy fija, que era mi mamá, al lado de un hombre como mi papá que era muy dadivoso y muy, si tenía, como él decía, si tengo dinero en el banco es para gastarlo. Y mi mamá era, no, tenemos que ahorrar dinero. Entonces, que era contador y cuidaba los números, pero hablando era muy de generoso. uno para ahorrar y otro para dar. Adivinen a quién le pedíamos nosotros dinero. Ah, claro, a mi padre. Pero mira, mi papá tenía tanto eso que yo recuerdo los últimos días que estuvimos en Durango en el hospital ahí, cuando él seguía en San Jorge. Y apenas podía hablar, pero lo primero que me está preguntando cuando yo entro a hablar con él es asegurarse que una ofrenda que le había dicho a tal persona que le iba a dar cada mes para ayudarle con el pago de no sé qué de su hijo, que se lo estábamos dando y que no se nos olvidara. O sea, esa fue la primera cosa que él que quería asegurarse que no se nos iba a olvidar. Pero sí, yo creo que yo tengo más lo de mi padre, porque sí, yo no tengo problemas con gastarme el dinero, pero no me preocupa el dinero tampoco, y nunca nos ha faltado. Y no es de porque que yo lo guardo, porque yo lo guardo. No, Porque él cree. sí, pero es verdad, yo puedo decir que es verdad y yo creo que tú me daría la razón. No es de que yo estoy gastando dinero que necesitamos para pagar otra cosa. O sea, yo nunca he hecho eso, pero no me preocupa el dinero como Bueno, es que yo creo como hombre, generalmente el hombre es el que provee en la casa y es el que siente el peso de cuidar las finanzas más que a veces una mujer que nomás tiene el perfil que tiene el perfil de ama de casa, o sea, y a mí me encanta que ella pueda hacer sus cosas, pero mira, les voy a dar un consejo en el tema de las finanzas que yo hice y no sé si alguien me lo dijo o se me ocurrió, no sé. Sí, alguien te lo dijo. No, creo que no, fue mi idea. Fue mi idea. Porque estábamos pasando un poquito eso de que yo a veces veía la cuenta así, bueno, ya en Estados Unidos, en México realmente todavía no existía ese rollo de checar online, pues una chequera y gastábamos. Gastabas lo que tenías. Era efectivo, o sea, lo que tenía en la bolsa me lo gastaba y ya. Y entonces ya en Estados Unidos, pues ya empiezas a ver ahí, entonces yo empezaba a ver ahí Walmart, Target, y más cuando recién llegamos porque Lorena pensaba que estábamos de vacaciones, entonces todos los días en el mall, ¿verdad? Y yo estaba, pues también, pues qué padre, estábamos disfrutando esa etapa de estar en Estados Unidos, pero entonces como al año, 2 años, no me acuerdo, dije, voy a hacer algo, le abrí una cuenta a Lorena, aparte de la familia, y abrí una cuenta, le dije, mira, esta es tu cuenta, yo te voy a poner ahí dinero para ti, y tú gástatelo como tú quieras, si te lo gastas en un día es tu rollo, pero para que ella también sintieras esa libertad, porque yo siento que a veces muchas mujeres sufren de eso, de que no se sienten como con la libertad o lo que sea. Entonces yo sí creo que para ella fue muy bueno eso también de que ella tuviera su libertad de decidir y bueno, y cuando ella ministra, le invitan a algún lugar y le dan una ofrenda, gracias a Dios, ¿verdad? No tiene ella que traer ese dinero a la casa y ponerlo para los gastos. Yo le digo, quédate con ese dinero y gástalo como tú quieras. Y entonces es más allá de, yo creo, simplemente llegar a algún acuerdo, porque muchos matrimonios ni siquiera tienen un acuerdo en nada, y nada más están batallando todo el tiempo con lo mismo porque no han hecho un acuerdo, no han llegado a una manera de manejarlo. Y yo tengo varios amigos que yo les di ese consejo, porque me venían a platicar lo mismo. Es que no sé qué hacer porque mi esposa está gaste y gaste y gaste. Y ábrele una cuenta,
para que ella también no tenga que estarte pidiendo permiso para comprar un café. Entonces, hicieron eso y a los meses me dice, ¿sabes qué? Eso fue una maravilla. Bajó mucho la tensión en la casa, ella se siente con más libertad. Y bueno, son temas, como dices tú, delicados que hay que trabajarlos. Y lo aprendieron sobre la marcha. Claro Exacto. que fueron a consejería matrimonial antes de casarse. No. No, Oh, nada más nosotros. Perdón. nosotros no. Mi mamá nomás me compró un libro y me lo dio. Pero nuestro suegro tenía sus consejos. O sea, Claro. Sí, sí. hablando de él y hablando de finanzas, me acuerdo antes que pedirle la mano a Lorena. No, tú pedile la mano a Nolita. No. No, yo. Pero él tuvo una conversación. Está hablando de mi conversación con el hermano Francisco. Mi suegro y él salieron y sacó el tema de finanzas. Ajá. Mejor que tú lo cuentes para que yo no meto. Bueno, él me preguntó, cuando ya le dije yo a él que me quedé a casar con Lorena, él me preguntó, bueno, ¿y qué le ofreces a mi hija? Hablando de dinero, porque él sabía lo que yo ganaba porque yo trabajaba para la empresa de su hijo, Marcos. Y mi sueldo era muy básico en ese momento. Y yo lo que le dije fue, mire, lo que le ofrezco a su hija es esto. Yo aprendí desde que llegué a la iglesia, a Betel, ¿verdad? En Durango. Dios me ayudó a entenderlo, el tema de dar, y que cuando tú das, Dios te da, y ser generoso. Y yo antes de ser cristiano era muy codo, o sea, eso no sabía, tacaño. Yo era muy tacaño, o sea, alguien me venía a pedir comida y yo le escupía la comida para que no me pidieran mi comida, o sea, era muy tacaño. Y todavía, si yo digo que mi carne tome la decisión, no me gusta dar. Pero ahí es donde el Señor me tiene que ayudar a mí a soltar, ¿no? Pero entonces yo le dije a mi suegro, yo he dado, y yo lo único que le ofrezco a su hija es una alcancía que yo dije al Señor, que me guarde para cuando yo me case. De todo lo que yo he dado, yo dije, Señor, guárdalo, no me lo des hasta que me case. Y eso es lo que le ofrezco a su hija. No sé qué me haya guardado el Señor en el cielo. Y pues él se quedó como que, bueno, porque lo aprendí de él. O sea, ese mensaje lo aprendí. ¿Qué puede decir? Y mira, literalmente nos casamos, nos regalaron, bueno, mi papá me pasó su carrito que apenas me movía, pero nos movía. Teníamos la casa. La casa, mis papás también se cambiaron de ciudad, nos transfirieron la casa y yo la seguí pagando, pero era un pago, no era Muy módico. muy modesto, muy módico. Nos regalaron muebles, nos regalaron dinero, nos regalaron, fuimos a Estados Unidos, nos regalaron un montón de cosas, nos regalaron todo. Yo entré a mi casa, todo amueblada, todo pagado, un exprimidor de limones fue lo único que tuvimos que comprar. Literal. Y desde ese día hasta hoy, 2025, así ha sido. Literalmente así ha sido. Yo soy Entonces, testigo de eso. Pero interesante que digas que antes no vivías así, porque te conozco como un hombre muy generoso. Te he visto regalar reloj y Carros. hasta carro. O sea, eso me sorprende, ¿verdad? Pues sí, eso es uno de mis testimonios. O sea, yo no puedo decir que yo era drogadicto y que no sé qué, pero sí era muy tacaño. Pero también te he escuchado hablar de que comieron un pan con Chile. Chile. chile y eso era tu comida, porque es todo lo que tenías. Pero no era porque, o sea, digo, para que la gente entienda, ¿verdad? No es que éramos pobres, pero como yo era muy vago, siempre andaba en la calle con mis amigos, entonces pues No tenías dinero. yo no en la tenía bolsa. dinero en la bolsa, entonces, o sea, si yo iba a mi casa iba a haber comida, pero como andábamos siempre en la calle, entonces nos agarraba el hambre y yo siempre tenía 5 pesos. ¿Qué nos alcanza con 5 pesos? Dos panes de agua, y no sé si se acuerdan de las tienditas antes de México que tenían estos jarros así llenos de jalapeños curtidos. Sí. Y te decían, la bolsita de jalapeño a 2 pesos. Danos una bolsita y 2 panes. Y le mordíamos y el juguito así en el pan. Uy, se me antojó, tengo hambre. Bueno, Pero sí. Y bueno, yo creo que también va con la enseñanza que también lo recibimos de mi padre en muchas ocasiones, era vivir dentro de tus medios, ¿no? Exacto. O sea, Sí, sí es vivir en fe y dar pasos de fe, pero yo me acuerdo, para él, por ejemplo, el diezmo era tu seguridad financiera. O sea, si tú estabas dando tu diezmo, entonces tenías la seguridad de que Dios estaba también supliendo tus Claro. necesidades. Entonces, y es algo que uno con el tiempo, aunque tengas mucho o menos, en cualquier etapa de tu vida tú puedes ir ajustando esa verdad y esos principios y van a funcionar porque la palabra de Dios así lo dice, ¿no? Y es lindo ver cómo Dios
cumple su palabra siempre, ¿no? En nuestras Sí. vidas y en las vidas de los que decidimos obedecer y ves que Dios responde y respalda su palabra. Claro. Sí, que muchas veces queremos tener la cuenta llena de números, ¿verdad? Pero recuerdo cuando estábamos recién casados también, llegó un misionero a la conferencia que teníamos cada Semana Santa y él era misionero a Japón y levantamos una ofrenda para él porque iban a hacer un viaje y yo recuerdo que nos quedaban, ¿qué? $200 pesos, algo así, 200, 400 pesos. Acabamos de comprar el mandado, no teníamos gastos, acabamos de echarle gasolina al carro y eran los únicos, o sea, no teníamos cuenta de banco, eran los dos de 200 que teníamos en la cartera y Cualo me dice, y yo le dije, claro, dalo. Y entonces dijimos, bueno, pero no nos pagan, era como un martes, miércoles, y nos pagaban hasta el otro viernes, o sea, 10 días, ¿no? Dijimos, pero bueno, pues estamos bien, no necesitamos nada. Y lo dimos y literal ese carrito corrió 10 días con la gasolina que le habíamos puesto, que normalmente se tragaba la gasolina como agua y no tuvimos que echarle gasolina hasta el día que le dieron su quincena y ya estaba en cero el carrito. Entonces, algunas personas tienen problemas creer eso, ¿no? Del diezmo, de probar, como dice la Biblia, pruébenme en esto, y ellos, pues no sé, pero nosotros en el caso nuestro, de nuestra familia, muchas historias, muchas veces hemos visto que cuando nosotros somos obedientes y probamos a Dios en eso, Dios nos ha respondido, nunca nos ha faltado. O sea, sí, a lo mejor no tenemos nada en la cuenta, pero no tenemos necesidad de pagar nada, y cuando tenemos que pagar algo, hay dinero en la cuenta. Entonces, sí, así es lindo poder crecer con esa también seguridad. De hecho, cuando estábamos nosotros viviendo ya de casados, regresamos nosotros a México para trabajar con mis padres de misioneros, y uno depende de las ofrendas de las personas, o sea, tú no tienes un sueldo fijo. Y recuerdo que después de años que estuvimos ahí, 8 años, luego nos mudamos a Houston a la invitación de nuestro hermano para trabajar en Lakewood y establecer ahí, pues ya era como un sueldo, ya teníamos sueldo por primera vez. Y yo dije, qué irónico que cuando teníamos sueldo fue cuando a mí me preocupaba más el dinero. Cuando yo estaba confiando, Dios es el que me va a pagar y me va a suplir, jamás me preocupaba por el dinero porque siempre había y uno estaba contento con lo que tenía, no andaba siempre buscando a ver qué, pero llegas a este país y estás como que, uy, quiero y necesito, y con el sueldo dice, ay, pero no nos va a alcanzar, ¿qué vamos a hacer? Yo me preocupaba más cuando había sueldo que cuando no. Well, yo no lo veo igualitito, No. pero parecido. Porque yo puedo decir, viviendo en México con menos, Sí, había más. menos preocupación. Sí, Menos llegando estrés. aquí, aunque agradecido por el estilo de vida que se vive en los Estados Unidos, pero También cuesta más. mucho más estrés. o sea, Es más es estresante. otra cosa. Pero Sí. bueno, lo que yo saqué de lo que han dicho hasta ahora es que varias veces han dicho que se comunicaron. Ujú. Y yo creo que eso es clave en un matrimonio, es comunicar. No tomaste la decisión sola, tampoco tú, lo hablaron. Se pusieron de acuerdo y dieron los 200 pesos que se quedaban. Él no llega a la casa con una lancha nueva, un carro nuevo, o sea, lo hablan antes. O sea, no es como que es un pescador muy fuerte, Bueno, una guitarra o algo de las pero lo hablan, computadoras. o sea, y eso ayuda muchísimo en un matrimonio. Bueno, la última pregunta. Hemos mencionado un poco esto de que antes de casarse tiene su imaginación cómo va a ser. Ya tienen 2 nietos. Yay. Nosotros todavía no tenemos nietos, no sabemos eso, Sopilla, no hemos llegado a sopapilla. esa etapa, pero hablando de sorpresa, y puede ser que los nietos son la mejor sorpresa que han experimentado como matrimonio, pero si pueden decir una, si son 2, aún mejor, pero ¿qué ha sido una sorpresa que no planearon, que no pensaron que iba a ser y lo están disfrutando hoy? Una buena sorpresa. no Bueno, mala. disfrutando. Algo bueno. Algo Sí, que bueno. pueden decir.
que no se lo esperaban. Bueno, lo que a mí se me viene a la mente es el venirnos a Dallas a vivir, porque no estaba planeado y se dio como un poco, no rápido, pero fue sorpresa porque no lo habíamos estado pensando. No y lo buscaron. no lo buscamos, y en una visita que dimos acá, una conferencia en Gateway, fue que el Señor empezó como a mover las cosas, mover nuestro corazón. Y sí, para mí fue una sorpresa, pero fue muy interesante porque la primera o segunda vez que veníamos para acá, mi hija Rebeca tenía como 10 años, 9 años, 10 años, y íbamos acercándonos a la ciudad y se veía los edificios de Dallas y todo eso. Y Rebeca dice, mamá, yo creo que nosotros vamos a vivir acá en 2 o 1 año. O sea, decía al revés como los niños, ¿no? En vez de decir 1 o 2 años, ella decía 2 años o 1 año. Dice, bueno, cuando mi hermana esté en la universidad. Y yo estaba, bueno, hija, ok. Pues, y a mí no me gustaba Dallas. No. Yo vine acá un par de veces así en eventos y no me gustaba. O sea, decía, no, qué aburrido. Pero así fue, literal. ¿Fue 1 o 2? Fueron como 1 y medio, no sé. 1 y medio, pero sí fue el ahí, año o sea, que Lorene fue a la universidad, que nos Exacto. mudamos para acá. Pero sí, ese fue como una sorpresa que no estábamos buscando movernos ni nada de eso. Que Pero ha sido y aquí agradable. conoció sí, Lorena a su esposo. o sea, el primer mes de estar aquí conoció al que iba a ser su esposo, que ahora ellos son los que nos han dado los nietos. Entonces, Noah David y Sofía Sopapía. no, Sofía Marie. ¿Y cuál para ti, la sorpresa? Uy, que sigo vivo, yo creo. No, que mi mente está sana, no sé. Funcionando. que te siguen invitando. Que me siguen invitando. Bueno, sí, exacto. Lo hablábamos en otro programa, pero recientemente estaba yo meditando mucho en eso y una sorpresa para mí es esa. Qué bueno que me lo recordaste porque estaba tratando de pensar, pero sí. Me sorprende mucho que me siguen invitando. Me sorprende mucho que la gente sigue pensando que yo tengo algo que decir. y como lo decía, ¿no? Que te llevan, te invitan, te tratan bien, te dan de comer, te ponen, muchas veces nos han puesto en lugares muy bonitos, o sea, nos cuidan bien y me sorprende porque, sobre todo ahora que es un mundo que hay tantas opciones, ¿verdad? Y yo entiendo por qué, yo sé que es la gracia de Dios y yo sé todo eso, pero no deja de sorprenderme y creo que ahora más que antes, porque antes como lo hablamos yo estoy refiriéndome al otro programa, pero Naki y yo hicimos otro programa y hablábamos de esto también, de que pues el tiempo va cambiando, las temporadas van cambiando y lo que estaba en demanda ya no está en demanda y eso es normal, pero yo estoy muy agradecido que todavía Dios abre puertas, ¿no? Sigue abriendo puertas y haciendo nuevas amistades y sí. Si tenían algo que quisieran compartir con no sé, líderes, pastores, empresarios, algo que les gustaría o que traen en el corazón para ellos. Yo podría hablar en 2 minutos del descanso. Ya. Creo que eso es algo que a nosotros nos ayudó mucho cuando venimos a Dallas, a aprender el principio del descanso y de confiar más en Dios con nuestro descanso, porque Estados Unidos, este tipo de países así son muy, la presión de hacerse para tener, y el activismo te come y te tumba y te estresa, te enfermas de muchas cosas mentalmente, emocionalmente, físicamente. Y para mí el descanso ha sido un regalo hermoso que hemos recibido en estos años. Y es lo que dice la Biblia, que el descanso es literalmente un regalo, que Dios nos da el permiso de descansar. Y yo nada más les animo a los que están viendo esto, si eres pastor, líder o dueño de una empresa, que aprendas a honrar a Dios con tu descanso, porque ahí hay una riqueza y hay una bendición que es como una piedra preciosa que está escondida y muchos no lo apreciamos, no lo vemos y lo tenemos que buscar, ¿no? Pero que sean intencionales en tomarse tiempo para descansar, que eso honra a Dios primeramente y va a redimir tu tiempo
Y como lo hemos aprendido, Dios puede hacer más con 6 días que nosotros con 7. Y aparte, los beneficios que hay en el descanso. O sea, obviamente los espirituales, los que Dios nos da, pero aún nuestro mismo cuerpo hay estudios donde está comprobadísimo de cuando uno descansa, tu nivel de estrés baja, ¿cómo se dice esto? La adrenalina, no estás usando tanta adrenalina, que el exceso de adrenalina daña tus riñones y muchos órganos de tu cuerpo. No soy doctor, pero he estado aprendiendo mucho de esto y creo que es importante que tomamos en serio esto porque hay muchos pastores y líderes que el día de hoy no están, o son expastores más bien, o exlíderes que fallaron y la puerta donde se metió esa cosa que los comió fue el exceso de trabajo. O sea, no digo que el exceso de trabajo fue la causa, pero fue la puerta que se abrió al no descansar. Dicen por ahí, ¿no?, que un soldado débil no sirve para nada. O sea, un soldado sin fuerzas es inusable y yo creo que es una de las estrategias más efectivas que el enemigo de nuestra alma está usando de una manera tan eficaz en nuestro mundo evangélico de generar esta cultura de haz. Y si tú no lo haces, nadie más lo va a hacer. Y si tú no trabajas, la iglesia se cae. Eso es una mentira. O sea, nada más soy un salvador y se llama Jesús. Nadie más es el salvador del mundo ni de la iglesia. Entonces, pero si nosotros aprendemos a descansar y a confiar en Él, los beneficios son incalculables. Sí, es interesante. También es como el dinero, ¿no? No vas a ahorrar dinero pensando, ay, me sobra dinero, lo voy a ahorrar. O sea, nunca lo vas a ahorrar. Tienes que ser intencional en ahorrar dinero y es igual con el descanso. Nunca vas a descansar diciendo, ay, me va a sobrar un tiempo y lo voy a... Exacto. No, o sea, no te va a sobrar el tiempo. Tú tienes que planear descansar. Y algo que yo me gustaría compartir sería lo que yo aprendí en realidad en pandemia. O sea, yo en pandemia no sufrí tanto de no estar con tanta gente, yo pensé que no me hacían falta, pero después de pandemia me di cuenta que el Señor nos ha creado y me ha creado a mí para vivir en comunidad. Y muchas veces como líderes es complicado encontrar esa comunidad, pero los animo a que busquen 1 o 2 personas con las que pueden pasar tiempo hablando, riéndose, disfrutando de otras cosas que no tienen nada que ver con el ministerio y los va a enriquecer aún en sus habilidades de líder y de pastorear. Van a poder descansar y disfrutar su familia, sus esposos, su esposa. O sea, encuentren esa comunidad donde pueden ser y ser. Y ya, eso es todo. Gracias. Y bueno, lo del descanso, yo sé que en nuestra cultura es muy difícil y es fácil decir, me voy a quemar por el Señor, voy a dar todo por el Señor. Y en realidad no es de que estés dando menos, sino que estás viendo el futuro mejor. Porque si no te cuidas ahorita, si no estás cuidando lo que Dios ha puesto en tus manos en cuanto a tu salud, en cuanto a tu fuerza, esas son cosas finitas. Entonces, hay cosas que uno puede hacer para que tengas más longevidad, ¿no? O sea, vas a durar más tiempo, vas a correr una carrera de 30 años, como lo han podido hacer, por ejemplo, ustedes, en lugar de que en 5 años ya estás quemado y ya no puedes hacer más nada. Entonces, son cosas que si tú quieres llegar al final de tu carrera, como dijo Pablo, bien, sabiendo que has corrido bien tu carrera, son cosas que tú puedes hacer, están en tu poder hacerlo, está en tu poder decir, yo voy a tomar, y bueno, a lo mejor al principio van a ser algunas horas, quizá puedes empezar con 3 horas a la semana en la que tú te desconectas, tú haces algo que te da a ti fuerza, que te da aliento, que te da ánimo y no te esté drenando, y ya después vas a ir viendo cómo el resultado y cómo eso te puede ayudar, y también buscar y ser intencional en una comunidad de personas como tú. Y a lo mejor no van a ser de la misma iglesia ni de la misma denominación, a lo mejor, pero ya hay muchas personas que están haciendo y están viendo la necesidad para tu salud mental, tu salud emocional y espiritual, también en esa carrera larga que queremos que todos lleguen bien a su final. Y gracias por eso, gracias por esos consejos y por estar con nosotros.
Yeah. Yo sé que va a ser de mucha bendición para muchas personas. Estoy de acuerdo. Lo pasamos bien, espero que lo pasaron bien, pero también he aprendido y espero que han aprendido. Y algo otra vez que yo saco personalmente de esto es que uno solo, en verdad, no puede. Y lo bueno es que Dios no lo espere. No lo espera, sí. No lo espera. Dios en verdad espera que lo hagamos juntos. Sí. Y no un solo predicador puede lograr todo. No un presidente de una compañía puede lograr todo. No un joven no puede hacer solo. Necesita otras personas. Y yo estoy agradecido que tenemos nuestra familia. Es una forma que no estoy solo. Y espero lo mejor y lo mismo para ti. Dios te ama y está contigo y tiene planes para ti. Y juntos puedes lograr. Y por casualidad se llama Juntos. Acá. Gracias por estar con nosotros. Hasta pronto.